Bendiciones, mis estimados y amados hermanos en Cristo. Es una bendición poder compartir la palabra profética que es más segura y sabemos que debemos de ponerle mucha atención para poder encontrar nuestra sanidad, liberación o aquellas cosas que uno desea que se compongan, que se arreglen. Por eso hoy quiero hablarle de qué hacer con las preocupaciones en las crisis. Sabemos que la crisis de alguna o de otra manera a veces le alcanza al hombre innegablemente. Como hoy vemos en el mundo una crisis mundial en todos los sentidos. Pero quiero hablarle de esto porque me parece que es muy importante para nuestra paz. Pero primero quiero que definamos qué es la preocupación. Quiero hablarle especialmente de eso. La preocupación es la actitud o temor producido por una situación difícil o un problema que no podemos resolver. Note que a veces nos pasa que hay problemas que no le encontramos la respuesta. También la preocupación puede asociarse a la angustia y a la inquietud que se produce por algún motivo que a veces no lo entendemos o a veces sabemos de alguna manera por qué se produjo, pero no lo podemos resolver. Eso sí, es normal que todos, no importa quién sea, todos experimentemos en algún momento preocupaciones distintas de cualquier tipo. Todos experimentamos eso. Lo bueno es que en la Biblia podemos encontrar respuestas y ser libre de la preocupación, en el sentido que en Dios uno puede encontrar un descanso extraordinario. ¿Por qué le digo esto? Porque las preocupaciones tienen su base en algo que puede resolverse o solucionarse, y en Cristo se puede. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, él podía encontrar respuestas realmente a sus preocupaciones, a sus problemas. Porque cuando él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no significaba que lo podía todo, pero sí nos puede dar a entender de que él podía encontrar soluciones en ella. ¿Me explico? Eso es muy importante entenderlo, porque el apóstol Pablo vio cosas tremendas. Cuando uno mira en la escritura, se da cuenta todo lo que él vivió. Sin embargo, cuando le preguntaban, ¿cómo estás, Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque no lo podía todo, pero sí él sabía que podía encontrar una respuesta al hablar de esa manera. Lo triste es que si la preocupación pasa a ser patológica y altera el bienestar y la buena rutina de tu vida normal, eso es serio. Eso es muy serio. Ahí debemos de ponerle atención. Y por eso es importante esto que le voy a mencionar. ¿Por qué? Porque puede ser un espíritu inmundo lo que esté manejando esa situación en uno para atormentarlo y hacerlo infeliz. Y esa es una de las cosas que debemos de estar atentos, porque los espíritus lo que hacen es manipular. Recuerde que aunque el cristiano no es poseído, porque poseído es ser dueño de, sí puede ser invadido. Y la invasión es como que se asemeja, ¿no? Casi a la posesión, aunque no es posesión, sino que es una puerta que yo abrí para que eso venga y me atormente o me haga sentir infeliz. ¿Por qué le digo todo esto? Porque las personas que pasan preocupadas por todo, porque note que hay personas que pasan preocupadas, hermano, por cualquier cosa. Esas personas tienen la tendencia a interpretar las situaciones de manera catastrófica. Yo que hay gente, pero catastrófica, hermano, todo lo hace, wow, tremendamente. Por lo tanto, yo le quiero hablar a usted, hermano, de unas soluciones que podemos encontrar en la palabra. Y yo creo que es muy importante. Lo triste es que
puede tener consecuencias cuando ya es alterado por un espíritu, puede tener consecuencias en la salud física y espiritual cuando dejamos que un espíritu lo maneje. Y eso sí puede traer consecuencias graves. ¿Por qué le digo esto? Porque la preocupación provoca mucho agotamiento físico y mucho agotamiento emocional. Y usted sabe que el enemigo es experto en venir a estorbar la vida del cristiano cuando está débil mentalmente, psicológicamente, emocionalmente, como cuando el Señor en el desierto tuvo hambre y allí fue donde el enemigo fue a tentarlo y le dijo, convierte estas piedras en pan, ¿te acuerdas? Cuando, hermano, en realidad lo que estaba pasando es que él estaba viendo ese momento, si queremos llamarlo como crisis, ¿verdad? En el sentido que el Señor le dio hambre. Por eso, hermano, este tema es clave porque nos enseña qué hacer si tienes a Jesús en tu corazón. Es que esa es una cosa muy importante. Y esto va dirigido a aquellos que quizás nunca han recibido a Cristo como su único y personal Salvador. Bueno, esta es la oportunidad para poder entender las preocupaciones y para poder entender cómo salir de ellas. Es muy importante recibir al Señor. Mire, el que recibe a Jesús en su corazón, lo primero que hace es leer la Biblia, es leer la palabra de Dios. Y usted sabe que en la palabra de Dios hay, hermano, un sinfín de respuestas a los problemas de los seres humanos. Y lógicamente la primera tendencia que tiene uno cuando ha recibido al Señor es empezar a leer la Biblia. Empezar a leer lo que está allí escrito. Y ahí es donde uno empieza a crecer. Lo maravilloso es que la Biblia es un manual de vida para el cristiano. Y eso es lo más tremendo cuando uno lo mira desde esa perspectiva, porque en realidad es así. En otras palabras, la Biblia es un testamento escrito que contiene los beneficios de una herencia para el pueblo que cree en Dios. Ahí está, hermano, mire, es un testamento maravilloso y que allí están todos los beneficios, la herencia que podemos encontrar a favor de nuestra vida, como una herencia, ¿verdad? Por eso ahora lo que se le dice a los padres que ya están por irse o porque quieren heredar algo, que escriban un documento, un testamento, donde dice todo lo que le corresponde al heredero. Y bueno, la Biblia es así. El Señor Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, nos dio esa bendición para que nosotros a partir de allí pudiéramos obtener los beneficios que la palabra de Dios nos dice que es para aquellos que aman a nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de entender que esto es muy fundamental y clave, ¿verdad? Porque este testamento está ahí. Claro, la palabra de Dios toma vida cuando realmente la creemos y la obedecemos. Ahí es donde toma vida. Por eso Juan capítulo 6 dice así, de esta manera: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, dice Jesús, que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Oyó? Esto quiere decir que todo lo que está escrito y expresado en la Biblia contiene espíritu de vida. Qué maravilloso, ¿no? Por eso, para que un versículo sea beneficioso para nosotros y cobre vida a favor nuestro, hay que creerlo. Por eso es que han habido un centenar de milagros en gran manera cuando el individuo, cuando la persona cree a esa palabra.
Allí es donde se hace vida delante del Señor. Y cuando se hace vida esa palabra, entonces es donde ocurre aquello que anhelamos y deseamos. Porque la palabra está ahí, es como el logos, ¿no? El logos está ahí, ¿verdad? El logos es la palabra de Génesis al Apocalipsis. Pero también hay otra palabra, hay otra palabra que se llama rema, que es una palabra que es aquella que recobra vida. Por eso dice el Señor, la palabra mata, pero el espíritu de la palabra da vida. Es decir, cuando me cae el rema, lo creo o a veces lo entiendo, ahí es donde recobra vida. ¿Por qué le menciono todo esto? Porque la Biblia tiene las instrucciones para vencer las preocupaciones. Estamos hablando de ese tema y otras cosas más, innegablemente, que uno puede recibir. Eso sí, para la mente humana va a parecer ilógico el método que usa Dios para liberar las preocupaciones. Porque siempre la mente que se pone a razonar innegablemente no va a poder entender cómo Dios trabaja, cómo Dios se mueve y las cosas a veces ilógicas que Él, hermano, se le ocurren para que nosotros seamos beneficiados. ¿Por qué le digo esto? Porque decirle a una persona en este tiempo que vivimos de cuarentena o de otro tipo de cosas, ¿verdad? O de otro tiempo de crisis, decirle que no necesita preocuparse de nada porque Dios lo tiene todo controlado, es una locura. Cuando uno habla y dice, mire, no, Dios lo tiene todo controlado, hermano, ¿qué va a tener todo controlado? Hay gente que salta, brinca por muchas cosas. Y hermano, realmente Dios lo tiene todo controlado. Porque sería ilógico decir que a Dios se le pasó de la mano las circunstancias negativas que vivimos o lo que está viviendo el mundo actualmente, mundialmente. Sería ilógico pensar que Dios sea tan limitado, sería un Dios muy pobre, ¿no? Que no entiende las situaciones que están pasando y se le fue de las manos y diga, ay Dios mío, mire, estoy preocupado porque no sé cómo voy a resolver esta situación. No, realmente que no es así. Pero es, hermano, una locura decir eso para las mentes que, hermano, ponen la razón, ¿verdad?, en las cosas naturales. ¿Por qué le digo esto? Porque este tema solo lo va a poder digerir y entender aquel que anhela creer en la Biblia y en las promesas que están en ella. Solo ese tipo de personas lo va a poder digerir. Si no, olvídese. Por eso, hermano, si logramos creer que Dios lo tiene todo controlado y que es así, las preocupaciones empiezan a menguar y empiezan a desaparecer. Que eso es lo que necesitamos realmente cuando nos aborda una preocupación. ¿Por qué le digo todo esto? Porque Primera de Pedro, allá en el capítulo 5, hay un versículo tremendo o dos ahí que voy a mencionarle, que dice así, para que podamos entender, porque el que lea entienda. Vamos a ver versículos 6 y 7, 1 Pedro 5, 6 y 7. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Oiga, echando toda vuestra ansiedad, preocupación sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Oyó? Mire, esto es muy importante, porque la Biblia, por ejemplo, lenguaje actual, le voy a leer esa otra versión y otras también, me gusta como dice el versículo 7, porque dice, perdón, así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. ¿Oyó? Otras versiones dicen, depositen
echen sus preocupaciones, porque Él tiene cuidado de ustedes. Otra dice, descarguen sus preocupaciones. Otra dice, echen sus preocupaciones. Pero me gusta más la Biblia amplificada, porque dice así, echando todos sus afanes, esto quiere decir ansiedades, todas sus necesidades, oiga eso, todas sus preocupaciones, todas sus inquietudes de una vez por todas sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Oyó eso, hermano? Y sigue el versículo, porque tiene cuidado de ustedes vigilantemente. Es decir, Él está atento, vigilando cada circunstancia, cada situación en la cual estamos viviendo. Esto quiere decir, hermano, que toda nuestra carga, todas nuestras preocupaciones, todo nuestro caso, todas nuestras necesidades, todas nuestras enfermedades, no debemos de llevarla nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque Él quiere que se las echemos a Él, incluso la que nos pasa con nuestros hijos. Él desea que nosotros, hermano, entendamos y comprendamos eso. Que todo aquello que nos está pasando alrededor y que a veces es difícil, es duro, se lo pongamos a Él. Claro, yo sé que no es nada fácil hacerlo, pero yo creo que ese es el camino. Eso es lo que el Señor está tratando de decirnos aquí a través de su palabra. Échenme todo a mí. Échenme todo a mí para que mengue su preocupación, para que crean que yo puedo glorificarme incluso hasta con sus hijos. Porque a veces nos preocupamos tanto y andamos, hermanos, preocupados toda la vida. Y eso no es agradable delante del Señor. Yo creo que cuando le entregamos todas las cosas al Señor y permitimos que Él obre, entonces Él obra. Entonces Él se glorifica. Por eso es muy importante que entendamos ese punto fundamental. ¿Por qué? Porque no vas a cambiar tú el curso de la vida con preocuparte. Entonces es importante que entendamos eso. A veces estamos preocupados por cosas que aún quizás no han llegado. Y la Biblia dice, échame todo a mí y yo voy a tener cuidado de eso. Simplemente confía en mí, cree en mí, que yo voy a obrar. Porque yo lo tengo todo controlado y yo sé qué estoy haciendo. No es que Dios no sabe qué es lo que está haciendo. Él lo que quiere es que tratemos de confiar en Él plenamente para que Él se glorifique. Lo triste es que a veces las personas se derrotan antes de tiempo al decir, yo no puedo hacerlo. No te hay un sinfín de personas, incluso cristianos, que dicen, yo no puedo hacerlo, y se cierran ahí, hermano. Y lógicamente nunca lo van a poder hacer. Porque su sistema central nervioso, cuando uno dice, por ejemplo, no puedo hacer esto, es como que le dice a todos sus centros centrales nerviosos que tiene, miren, no se puede. Y ahí empieza la persona a debilitarse. Y eso es una realidad, eso es una verdad que podemos verla nosotros. No se puede. Lo sorprendente es que Dios no le está diciendo que haga algo que usted no puede hacer. ¿Por qué? Porque sería un Dios injusto. Sería un Dios injusto si el Señor estuviera diciéndole algo que usted no puede hacer. Incluso, mire, dice la Biblia que Dios no permitirá, oye, esto es muy importante, Dios no permitirá que le llegue una prueba más allá que usted no puede soportar. Así dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, cuando uno lo mira. Y me gusta más como dice la Biblia, Dios habla hoy. Porque dice de esta manera, Dios no dejará sufrir, oiga, Dios no los dejará sufrir pruebas más duras de las que no pueden soportar. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano, eso! Quiere decir que lo que puedas estar viviendo hoy,
tú lo puedas, no es algo que tú no puedas realmente resistir o pasar. No, pero usted no sabe. Yo no sé, pero Dios sí sabe. Entonces, si nosotros no echamos todas nuestras preocupaciones, ansiedades y afanes sobre el Señor, podemos seguir orando por años, pero nunca vamos a hallar respuestas. Nunca vamos a hallar respuestas. Podemos orar y orar y orar, hermano, pero si nosotros no entendemos los principios que la palabra nos está diciendo para nuestra paz, entonces así ore, ayune, zapatee, lo que haga, no va a pasar nada. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Puede decir una persona. Haciendo lo que Dios dice que hagamos. Eso es lo que quiere el Señor. Sí, sí, dice la gente. Sí, pero usted no sabe el motivo por lo que estoy preocupado. Como le digo, mire, realmente yo no lo sé. Pero Dios lo sabe y entiende los por qué permite esas situaciones que a veces vivimos y nosotros no las entendemos. Y que a veces son bien duras, son bien fuertes. Que nos hace postrarnos, nos hace llorar y a otros nos hace hasta rebelarse contra Dios. Pensando que Dios no está en el asunto. Pensando que Dios ya lo abandonó. Pensando que Dios ya lo dejó. Cuando en realidad lo que está haciendo Dios, y yo lo he visto por años, es tratando con tu vida. Si Él ha dicho en su palabra y ha dejado escrito una serie de promesas, téngalo por seguro que Él lo va a llevar a cabo. Lógicamente, si tú no lo crees y no tratas de intimar con el Señor para que eso que ha escrito se haga vida, lógicamente quizás eres un gran heredero y no vas a poder heredar. Como le he puesto el ejemplo de Israel. Israel era heredero de Canaán. Cuando salió de Egipto, el Señor había dado promesa de que este pueblo iba a poseer la tierra. Pero la mayoría que era dueño de todo eso no lo poseyó. Porque no creyó a la palabra. No creyó a lo que Dios estaba diciendo. Y se rebeló contra él. Pero usted debe de entender, hermano, que Dios está diciéndole a usted que Él sí tiene el control y que Él sí, hermano, se va a glorificar. Entonces debemos de entender eso. Por eso en su soberanía, Él solo nos dice, echa tus preocupaciones y afanes. Échalas sobre mí, pero no solo parte de ellas, sino todas aquellas cosas que nos hacen preocupar. Échalas sobre mí, descansa sobre mí. Como dice la Biblia, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo los haré descansar. Yo creo que esa es la única vía de escape en cuanto a las preocupaciones. Si nosotros logramos echarla sobre Él y decir, bueno, Señor, encárgate tú de esta situación. La verdad que ya hice todo lo posible, ya hice lo que está a mi alcance humanamente hablando. Ahora quiero que tú te encargues. Si se la dejas al Señor ahí, y vas a ver que tarde o temprano Él se va a glorificar. Porque Dios a ti te ha dado una vida para que la puedas disfrutar y para que la puedas vivir. Y quiere sacarte a veces de esas preocupaciones que realmente a veces también no son tan grandes como tal vez lo planteamos nosotros. A veces quizás sí, pero de igual manera Dios está diciendo, échamelas, dámelas. Mire, esta es una verdad que no deberíamos de pasar por alto porque eso nos trae tranquilidad. Nos trae tranquilidad, hermano, pero de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque esa verdad que nos debería tranquilizar y emocionar, hermano, es la que no debemos de perder. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de un escape. Sí, hermano, échaselas todas a Él.
porque esa es una verdad que está escrita en la Biblia, que nos debería de dar tranquilidad, que nos debería de dar, hermano, una paz, y nos debería de emocionar, porque yo lo veo como una oportunidad, como una puerta. Lo triste es que hay creyentes que dicen, yo no podría dejar de preocuparme. Yo no podría dejar de preocuparme. Mire, yo no le estoy diciendo que a veces no nos van a llegar las preocupaciones. Yo no le estoy diciendo eso. A veces nos llegan y a veces, como le decía, unas peores que otras. Lo que yo le quiero decir es que aprendamos a echarle a Él todas nuestras preocupaciones. Eso es lo que deberíamos de aprender. Y porque eso se aprende a través de la palabra. ¿Por qué? Porque Él dice que va a tener cuidado de nosotros y nos va a dar una salida. Aquí lo dice. Si Él dice que nos va a dar una salida, es porque nos va a dar una salida, hermano. Él no está mintiendo, no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Y esa es una de las cosas que debemos de entender. Lo sorprendente es que hay gente que sabe esto y se contenta en saber que Dios conoce y entiende sus problemas. Sabe eso, pero aún así ellos se aferran a sus preocupaciones y afanes, y esa es la razón del por qué no reciben su liberación. Hay gente que tiene conocimiento. Y qué lindo es tener conocimiento, qué bueno es tener, un hermano querido, un panorama de algo, pero no lo hacen. Hay gente muy inteligente que sabe todo esto y dice, eso ya lo sé yo, dice, pero sigue preocupada, pero sigue, hermano, en la misma situación. No reciben liberación y lo que Dios quiere es liberarte. Entonces, no es suficiente saber que Dios tiene cuidado y entienda, sino que hay que hacer lo que Él dice. Y Él dice, echa tus preocupaciones, cargas, afanes sobre mí. Es que eso es lo tremendo, hermano. No es solo entenderlo, comprenderlo, sino tratar de echárselas a Él. Yo sé que no es nada fácil, pero tenemos derecho por el testamento que está escrito. Aparte, mire qué maravilloso lo que dice el Salmo 37. Le voy a leer algunos versículos muy importantes. 37:5 en adelante. Dice así, 37 versículo 3, mejor dicho. Oiga lo que dice, qué maravilloso. Dice, confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Oiga, deleítate en el Señor. Y Él te dará las peticiones de tu corazón. Wow, qué lindo, ¿no? Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, que Él actuará. Oiga eso. Mire qué maravilla. Versículo 18 dice así, de ese mismo capítulo, el Señor conoce los días de los íntegros. Oiga esto, por favor. Y su herencia será perpetua. No serán avergonzados en él, no serán avergonzados en el tiempo malo, y en el día de hambre se saciarán. Wow. 39 al 40 de ese mismo capítulo. Mas la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. El Señor los ayuda y los libra de los impíos y los salva, porque en Él se refugian. ¿Oyó? Ese es el llamado que nos está haciendo Dios. Refúgiate en Él. No importa si las cosas ahora se miran contrarias y quizás se van a poner peor, pero los que esperan en el Señor son como el monte de Sión,
que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Oh, qué lindo es eso. Si usted nota, hermano, esto nos habla de descargar toda nuestra vida en Él. Es decir, de abandonarse completamente en Dios. Wow, es que eso, mire, es tremendo, hermano. Abandonarse completamente en Dios. Wow. Eso es impresionante cuando uno se abandona, ¿no?, a algo y dice, bueno, Señor, te abandono. Cierra los ojos, ¿no? Y ahí está el Señor, hermano. Mire, depender exclusivamente de Dios es algo extraordinario. Es algo que sé que no es tan fácil, pero cuando lo logras y estás queriendo lograrlo, lo vas a lograr. Encomiéndate. Por eso es que el Señor dijo allá en Mateo, después lo lee usted todo, pero Mateo del 25 hasta el 27, lo lee. Yo solo le voy a leer dos pasajes por lo que le quiero proyectar. Mateo 6:25 dice: por eso digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté o por preocupado que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Oye? Lea todo, desde el 25 mejor hasta el 34. Y va a ver qué tremendo, cómo se va a sentir. Repito ese versículo. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Oye? No lo vas a poder hacer. Si usted nota, en todo este relato lo que el Señor dice es: ¿quién de ustedes va a cambiar algo por preocuparse? ¿Quién de ustedes va a cambiar algo? No va a cambiar nada. Lo que va a hacer es jugarle en contra. ¿Por qué le digo esto? Porque no debe de preocuparse uno por lo que va a pasar en esta vida. Está diciendo el Señor acá, porque yo lo tengo bajo control. Tengo control de cada uno de los movimientos, no solo tuyos, sino del mundo y del universo, porque Él es omnipresente. Es decir, Él puede estar en todos lados al mismo tiempo. Repito, por lo tanto, no se preocupen por lo que va a pasar en esta vida, dice el Señor, porque yo tengo el control de cada una de las cosas que se están moviendo en el mundo. Cada pieza que está allí, yo estoy al tanto de eso, porque tengo mis títeres. Y los títeres de Él son los demonios, los títeres de Él son las potestades, los principados, hasta el mismo diablo. Entonces, el primer paso para liberar nuestra preocupación y la oración no pierda su efecto, aquella que hacemos, eche sus ansiedades sobre el Señor, eche sus preocupaciones sobre Él, para que no pierda efecto aquella oración que hacemos con lágrimas, aquella oración que hacemos en la mañana, en la tarde, en la noche o en la madrugada. Hermano, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si usted nota acá, si usted no le echa sobre Él, hermano, todas las preocupaciones, usted las seguirá teniendo. El punto es que el Señor dice: yo no quiero que tú sigas teniendo preocupaciones. Yo no quiero que te sigas preocupando. Déjamela a mí. Eso sí, echar todo el afán y la preocupación sobre el Señor no es algo que uno debe de hacer todos los días. Esto es un asunto de una vez por todas. Quiere que de una vez por todas diga: bueno, Señor, aquí está, mira, yo la verdad hice todo lo posible, hice todo lo que está a mi alcance, todo lo que pude hacer, porque uno a veces se pone en ese plano. Entonces, cuando ya te sientas de esa manera y que quizás Dios te llevó a ese estado, es para que le puedas decir: Señor, mira, la verdad yo no puedo. Entonces, echarle todo a Él.
Déjale todas tus preocupaciones y empieza a vivir de otra forma, en otro pensamiento. Mire, si nos abandonamos de una vez por todas, eso va a colocar su situación en las manos del Señor. Así lo va a colocar, en las manos del Señor. Y qué cosa más maravillosa dejar las cosas en las manos del Señor, porque Él sí lo va a hacer, hermano. Aparte, mire, eso te va a permitir que el Señor haga mucho más por nosotros. Si le echamos todo, va a permitir que Él haga más por nosotros. Porque entonces va a decir, bueno, este hijo, la verdad, está haciendo lo que yo quiero que haga y lo que he querido que haga desde hace mucho tiempo y no lo ha hecho. A veces Dios te lleva, hermano, a un lugar, a un punto, para que te des cuenta que tú no lo vas a poder hacer. Y que el único que lo puede hacer es Dios. Hay gente que ha buscado muchas formas, maneras, pero nunca ha hecho, hermano, este acto de echarle todo al Señor. Ha querido resolver sus cosas como Él ha querido y eso no le ha traído un buen beneficio. Échele todo al Señor, hermano. Eso sí, debemos, hermano querido, de tratar de seguir sus reglas conforme Él nos muestre en su palabra. Tratar de seguir. Por eso es que dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Trate de seguir como Él quiere y trate de cada día hacer lo correcto. Téngalo por seguro que Él lo va a premiar y lo va a sacar de esas preocupaciones, que lo que ha hecho en su vida es solamente restar bendiciones. Mire, si no lo hacemos conforme lo que Dios dice, no reclame del por qué las cosas no funcionan. No reclame. Recuerde, las preocupaciones no te hacen ser feliz. Si tienes un hogar, no te hace ser feliz con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, porque estás siempre en ese estado. Y si eres una persona soltera, nunca te vas a realizar en la vida. Nunca vas a lograr realmente tener una estabilidad emocional y espiritual. Siempre vas a andar frustrado, acomplejado, porque estás preocupado por tantas cosas. Como le dijo el Señor, Marta, ¿por qué te preocupas de tantas cosas? Vení, sentate, vení, escúchame. La mejor parte, mira, la tiene María ahí, que cuando el Señor llegaba, lo primero que hacía, dejaba todo y se sentaba a oír las instrucciones. Es tiempo de que escuche las instrucciones. Es tiempo que lo hagas de esa manera, para que el Dios del cielo pueda glorificarse en esas cosas que te preocupan. Algo importante, si usted echa sus cargas sobre el Señor por la fe, Él es el que la va a tener, no usted. ¿Oyó bien? Por lo tanto, ya no debe de ir por todos lados hablando de sus preocupaciones. ¿Por qué? Porque si usted lo hace, significa que usted no quiere liberarse de sus preocupaciones. Claro, usted dice que sí quiere, pero realmente no quiere. Porque anda hablando por aquí, por allá y se preocupa de esto, se preocupa de esta decisión, se preocupa de la otra, se preocupa de aquí. Y dice, no, ya se le echa al Señor. Sí, pero ¿para qué sigue hablando de eso? Ya no hable, déjelo ahí, que Él se va a encargar. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque cuando una persona se libera de sus preocupaciones, no tiene ninguna razón para que la gente se compadezca de ella. Ya no. También, hermano, no tendría nada que hablar porque se la entregó al Señor. Ya se la dio al Señor. Mire, la entrega es para que usted, hermano, se dé cuenta que el Señor la tiene y que Él puede obrar. Para eso es. Para que Él pueda obrar. Claro, hay que tratar de entregarle las preocupaciones rápidamente al Señor. ¿Por qué? Porque a veces ellas son las que mantienen derrotado y enfermo a las personas y también a la familia.
Si nosotros no la entregamos pronto, téngalo por seguro que no vamos, hermano querido, a salir de ahí tan fácil. Lo que va a hacer es dañar a la familia y va a tener derrotado y enfermo, hermano, al conglomerado o al combo de la familia. Aparte, cuando uno se cría en un ambiente de quejas y preocupaciones, todos los de la casa viven así y afectan hasta los niños, hermano. Y hasta los niños viven tensionados, viven, hermano, haciendo relajo. ¿Por qué? Porque en la familia se transfiere ese espíritu de preocupación. Y todos están tensionados, hermano, y todo le revienta a uno, le revienta al otro, y es una cosa, es como una guerra. Por eso, hermano, las personas quejumbrosas siempre están en un campo de batalla, metidos en un hoyo o en una cueva como Elías. De ese tipo de gente que siempre están en un campo de batalla. Aquel que se queja de esto, se queja de lo otro, se queja de aquí, se queja de allá, se queja con el vecino, se queja con el policía, se queja con un montón de gente. Esa gente siempre está en un campo de batalla. Y siempre vive amargado, siempre vive, hermano, sin paz, sin felicidad. Y llega a la casa y es una cosa horrorosa porque no puede ni disfrutar la vida que Dios le está dando. Lo triste es que cuando una persona vive así, nunca se da cuenta que su batalla ya está ganada y que son más los que están a su favor, porque son más los que están con nosotros que los que están afuera. Que eso es lo que le pasaba a Giesi, el criado de Eliseo. Eliseo bien tranquilo, aquel preocupado, Señor, mira, nos tienen todos rodeados. Aquí nos van a terminar. Oh, mira, aquí nos van a hacer bolsa. Aquí nos van a destruir. Y ya aquel se miraba hasta con la lengua afuera. Y el que estaba ahí, hermano, que le había entregado todo al Señor, Eliseo, le dijo, no, hombre, tranquilo. Y empezó a orar y le dijo, Señor, mira, ábrele los ojos a mi siervo. Ábrele los ojos para que pueda ver que son más los que están con nosotros que nuestros enemigos. Y dice la Biblia que el Señor le abrió los ojos y empezó a ver, ala, Dios mío, ahí sí, hermano. Note, su estado de ánimo cambió, se transformó. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy en este día con tu vida. Él quiere transformar tu estado de ánimo para que te des cuenta que cuando confiamos plenamente en el Señor, Él va a enderezar nuestro camino y Él va a hacer que aquello que nos preocupe tanto en la vida pueda ser cambiado. Yo creo firmemente que es el tiempo maravilloso en donde debemos de aprovechar de que el Señor nos está trayendo esta palabra de aliento, este consejo, porque yo sé que las cosas no están tan fáciles en el mundo, no están tan fáciles para los negocios, para las empresas, para la vida cotidiana, para nuestros hijos que están encerrados, pero debemos de aprender a aconsejarles y a decirles que sí se va a poder y que sí, si le entregamos todo al Señor, va a traer paz, va a traer ideas, estrategias, como para que podamos nosotros mantener a nuestro hogar en victoria y así de esa manera esperar ese momento glorioso y maravilloso que el Señor tiene determinado para que nosotros de esa manera podamos, hermano querido, estar con Él para siempre. Pero salga de esa batalla, hermano, porque mire, la batalla está ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Él la ganó. Pero salga de ese hoyo, salga de esa cueva, porque Dios no visita cuevas. Por eso le dijo Elías, sal de ahí, sal de esa preocupación que tienes.
que él decía, solo yo he quedado, Señor. Y dijo, no hombre, no seas tonto, hay 7,000 rodillas que no han doblado, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. ¿Qué estás haciendo ahí, Elías? Que estás metido en esa cueva, estás metido en ese hoyo. Y el Señor está diciendo a muchos de esa manera, sal de ahí, sal de ese pensamiento, sal de esa preocupación. No te preocupes, yo lo tengo controlado. Aunque no le guste que le diga esa palabra, pero nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores y lo tiene todo controlado. Mire, aunque no le guste esa verdad, debe de asimilarla. Asimilarla porque Dios es el que tiene el control no solo de la tierra, sino de todo el universo y de todo lo que pasa. Porque Él es el creador, Él es el alfarero, Él es el que hizo las cosas. Recuerde, la batalla es del Señor, la victoria es nuestra. La batalla es del Señor, la victoria es nuestra. Otra cosa que quiero destacarle es cuando Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Cuando dice pelea la buena batalla de la fe, no es contra el diablo, sino en contra de la incredulidad, que es el gran enemigo de la fe. La incredulidad es el enemigo de la fe. Mire, la incredulidad es devastadora. ¿Por qué? Porque es la que hace que no podamos agradar al Señor. Ese es el factor en miles, si no digamos de millones de cristianos y de las personas. La incredulidad es, hermano, devastadora. Totalmente. Por eso es que muchos, al no creer lo que Dios está diciendo, viven derrotados. No pueden alcanzar verdaderamente el objetivo, la meta, el deseo. ¿Por qué? Porque son incrédulos. Porque a veces, hermano, cuando viene la prueba, la lucha, la dificultad, se echan para atrás. Cuando en realidad quizás eso lo está permitiendo Dios, porque como le dije al principio, Dios permite las cosas. Es para tratarte, para madurarte, para llevarte a otro nivel, para decirte, hijo, yo realmente estoy contigo. ¿Ah? Quiero que lo asimiles, que yo no te he abandonado, que no te he dejado, que no he dejado de escuchar tus peticiones, pero tú mismo las anulas dentro de la crisis, dentro del problema, dentro de la situación, te apartas. Entonces tienes que volver a comenzar de nuevo. Y eso es lo que Dios no quiere. Porque hay que entender que el campo de entrenamiento, y lo sabemos muy bien claro, a veces son los desiertos, como el desierto de Israel y yendo hacia Canaán, que lo hemos dicho muchas veces. Solo habían 11 días para llegar a la herencia y ellos se tardaron 40 años dando vueltas en un pensamiento incrédulo, reclamándole a Dios, discutiendo con Dios, preocupándose por esto, por lo otro. Y hermano, y eso los hizo que fracasaran, eso los hizo que se quedaran tendidos en el desierto sin disfrutar aquello que ellos se habían propuesto. Y me imagino que cuando cruzaron el Mar Rojo, wow, en gloria a Dios, amén. Esto es cuando tú te conviertes a Cristo, ¿no? Aquella algarabía hermosa que crees a todo lo que el Señor dice. Pero a medida que vas pasando y Dios va puliéndote, va madurándote, va tratándote, entonces dice la gente, yo pensaba que Dios estaba conmigo. Y cuando llegan las preocupaciones, las vicisitudes, los problemas, hay mucha gente que piensa y dice, yo pensé que aquí no había problemas. No. Y dice, en el mundo está mejor. Y no, téngalo por seguro que no. Cuando uno conoce realmente esto, es muy maravilloso. El Evangelio no es solo color de rosa como te lo pintan. Hay un precio a veces que hay que pagar.
Por eso le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Quiere decir que va a haber un esfuerzo y vas a tener que ser valiente a ciertas circunstancias que se van a presentar en la vida para que puedas salir adelante. Hay ciertas cosas que se van a presentar, hay ciertas cosas que te van a preocupar, ya sea con tu vida personal, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa o con tu trabajo. Hay cosas que van a llegar, pero si tú se las entregas al Señor y el Señor, mira, te la entrego, Padre, esto. Te doy esto para que tú puedas, Señor, glorificarte y puedas así, en el nombre de Jesús, ayudarme. Entonces, hermano, mire, la incredulidad es devastadora. ¿Por qué? Porque es la que hace que no podamos agradar al Señor. Por eso en este día, fortalézcase en fe y eche todas sus preocupaciones al Señor y Él va a obrar. Téngalo por seguro que Él va a obrar. Y vamos a orar para que Él pueda glorificarse y obrar en nuestra vida, obrar en eso que te está pasando, en eso que estás viviendo. Y obrar y saber que Dios va a obrar para levantar tu negocio, tu trabajo, tu empresa. Vamos a dejarle eso en las manos al Señor y decirle, Señor, mira, no puedo hacer porque no vas a poder hacer nada. No vas a poder añadir un día, pues. ¿Ah? Definitivamente, como dice la palabra. No vas a poder añadir una hora a esto o a lo otro. No. Como dice aquí la escritura, es que lo dice bien claro la escritura. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? No puedes hacerlo, pero el Señor sí puede hacer que tú puedas salir de cualquier circunstancia. Porque eso es lo que el Señor nos está mostrando a través de su palabra, por su soberanía. Porque Él, recuerde, lo tiene todo controlado. Tus preocupaciones también las tiene controladas. Por tus hijos, las preocupaciones por el trabajo, como te dije, o por cualquier otra circunstancia. Entrégaselo y descansa en Él. Que quizás mucho tiempo no lo has hecho y has estado agobiado, has estado deprimido, has estado allí que no puedes salir de ello. Pues déjame decirte que el Señor te trae esta palabra de confort para que tú puedas de esa manera descansar en Él y decir, Señor, mira, la verdad, he estado preocupado por esto, Señor, cuando de verdad no puedo hacer como yo quiera, sino que hoy quiero hacer como tú quieres, Señor. Descárgate, humíllate, oremos, cierre sus ojitos ahí y descanse en esta oración. Padre, vengo delante de tu presencia. Te pido que te glorifiques de una manera en especial, Señor, en cada uno de tus hijos que está ahí al otro lado, Padre. Te pido que te glorifiques de una manera en especial, Señor, y que las preocupaciones que tenemos ahora actualmente en este momento, ahora mismo te las ponemos a tus pies, Padre. Y queremos descansar delante de tu presencia sabiendo que tú, oh Dios del cielo, obrarás por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, por tu bondad, Señor. Te ponemos, oh Dios del cielo, nuestras enfermedades a tus pies, nuestras preocupaciones a tus pies, nuestros problemas, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, todas aquellas cosas, Señor, que nos han hecho preocupar y que nos han sacado, Señor, de casillas. Ahora, Padre, te las ponemos a ti y queremos que tú seas el que tomes el control, Padre, porque queremos descansar, queremos agradarte a ti, Padre. Tú estás diciendo acá que echemos ante ti todas nuestras preocupaciones, todos nuestros afanes, todas nuestras inquietudes. Pues Padre, aquí te las ponemos, Señor, y que en el nombre poderoso de Cristo tú obres sanando físicamente, sanando interiormente, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo, que obres y que aquel que no te tiene ahora pueda convertirse y saber que hay una esperanza para salir adelante. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, yo te bendigo porque tú obrarás, porque por la fe lo declaramos, Señor.
Y por tu palabra, por tu testamento, por lo que está escrito, lo decimos delante de tu presencia. Porque por tus llagas hemos sido sanados, Señor. Por tus promesas ya hemos alcanzado por la fe aquellas cosas que aún no hemos alcanzado. Para la gloria y la honra de tu nombre, te doy gracias porque tú obrarás por tu misericordia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.